del mensaje hoy es que no se aprovechen de ti. Dígale al que está a su lado, que no se aprovechen de ti. ¿Alguna vez ha escuchado esa frase? Bueno, vamos entonces a leer Proverbios, el capítulo 28, el versículo 26. Dice, y lo voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos. El que confía en sí mismo es un ¿qué? Es un bruto. Pero aquí no hay ningún bruto, ¿cierto? Todos somos inteligentes. Pero el sabio escapa del desastre. Me gustó, lo leí en varias versiones y esa versión es contundente. El que confía en sí mismo es un bruto, pero el sabio escapa del desastre. Bueno, y quiero empezar contándoles que hace unos días leí en noticias sobre un hombre que recibió un mensaje de voz de su amante cuando estaba en el carro con su esposa. Entonces la esposa estaba ahí en el asiento de acompañante, él recibe un mensaje de voz y él se pone un poco nervioso, entonces se sale del auto y se va por ahí lejitos y escucha el mensaje, pero está mudo. Y entonces le da de nuevo repetir porque él no escucha nada. Pues resulta que estaba emparejado con el Bluetooth del automóvil y la esposa dentro del carro estaba escuchándolo una y otra vez y tuvo hasta tiempo de grabar el mensaje, lo que la amante le decía. Y le decía, hola mi amor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no me respondes? ¿Estás con tu esposa o qué? Así que la mujer tuvo todo el tiempo de grabar el mensaje y subirlo a redes sociales, donde el hombre fue el hazmerreír de toda la gente. ¿Cómo les parece esto? Pues me pareció muy curioso y cosas que pasan en la vida real y que tienen una gran enseñanza para nosotros. Muchos, sobre todo las mujeres, estarán diciendo, bien hecho, eso le pasa por sinvergüenza, ¿no? Y la amante pudo haber dicho, uy, pero ¿por qué no me aguanté? ¿Por qué tuve que mandarle mensaje de voz? Pero otros, sobre todo hombres, dirán, qué bruto, ¿cómo se le olvidó? ¿Cómo fue a cometer un error de estos y dejarse pillar de esa manera tan estrepitosa, ¿no? Y podríamos decir muchas cosas sobre esta situación. Por ejemplo, qué cómico que el hombre se creía muy astuto al serle infiel a su mujer y terminó siendo el hazmerreír de toda la gente. Porque por lo general un hombre cuando es infiel puede pensar, ay, yo soy piloso, ¿no? Yo hago lo que quiero, no me pillan. Podríamos decir, por ejemplo, que el amor se ha vuelto tan frágil y superficial que se rompe por un mensaje de voz y una conexión de Bluetooth. Y qué lamentable que el hombre perdió la confianza y el amor de su esposa por una aventura sin sentido. Pero la reflexión a la que quiero llevarlos hoy, es que alguien se aprovechó de él. Y que debemos estar alerta porque alguien quiere aprovecharse de usted. Dígale al que está a su lado, alguien quiere aprovecharse de usted. Así que tenemos que estar alerta, ¿sí? Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Pero si yo no soy infiel. Bueno, mi mensaje hoy no es sobre la infidelidad al cónyuge, sino sobre no dar papaya. No, así hablándolo castizamente, no podemos dar papaya. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 11, Nueva Traducción Viviente, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Alguien quiere aprovecharse de usted. Alguien está ahí a ver cómo, de qué manera se aprovecha de usted en las diferentes áreas de la vida. ¿Sí? Está mirando
¿Cómo? Cuando usted le da papaya, porque él es un enemigo lleno de envidia, porque tú eres un hijo de Dios, o porque tú tienes la oportunidad que el enemigo perdió. Tienes la oportunidad de ser lleno de la presencia de Dios, de caminar con Dios, de escuchar la palabra, de vivir para Dios. Y Él no quiere que tú tengas lo que Él ha perdido. Por eso Él, lleno de su maldad y su envidia, está mirando a ver cómo, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y si uno ve esos programas de televisión, a donde presentan los animales, que día estaba viendo cómo cuando van todas las cebras, los depredadores, el león está ahí, pero todas unidas, el león no sabe dónde termina una y comienza la otra porque todas las rayas lo confunden. Pero cuando la cebra se sale del rebaño, se queda por allá a un lado, fácilmente entonces el león la ficha y va atrás de ella. Mire también cómo los búfalos, de pronto vi un búfalo que se fue quedando porque los búfalos pueden defenderse de los leones con su fuerza, pero de pronto vi que un búfalo se quedó rezagado por ahí, se fue por allá a comer solito y de pronto lo cogieron los leones y lo cogen en manada. Se puede defender de uno, pero luego viene el otro y el búfalo fue comida de leones. Entonces, ¿de qué se aprovecha Satanás? El diablo, ¿de qué se aprovecha Satanás? O para hablarlo de manera castiza, ¿cuándo le damos papaya al diablo? Satanás quiere pervertir el plan de Dios y hacernos caer en la inmoralidad sexual, porque aquí el caso de este hombre infiel que se le olvidó que su celular estaba conectado al Bluetooth, él fue presa del maligno. Y yo no estoy hablando que fue un bruto que se aprovecharon de él porque lo pillaron, no. Estoy hablando que se aprovechó el enemigo de su debilidad. Porque la Biblia dice que todos somos tentados de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cuando el enemigo ve que hay una debilidad, una inclinación, un deseo ahí, que está ahí en el corazón, y él está buscando cómo puedo presentarle la tentación, ¿cierto? Y entonces, algunas de las maneras en las que podemos dar lugar a Satanás en el área sexual son cuando no controlamos nuestros pensamientos y deseos sexuales y los alimentamos con imágenes, con fantasías o con impureza, ¿cierto? Es decir, usted está buenamente cuando de pronto llegó un pensamiento. Está bien, tal vez está pensando en su trabajo, está pensando en algo que no tiene nada de malo, pero de pronto llegó un mal pensamiento. ¿Por qué? Vio una imagen de pronto en televisión, escuchó, le mandaron un mensajito, un enlace de YouTube, inmediatamente terminó eso, se fue por allá a algo totalmente diferente. Y su imaginación empieza a volar. Entonces el enemigo trajo una imagen, trajo una frase, sembró algo ahí, y él sigue poniéndolo ahí. Y entonces cuando el pecado no está en que uno en un momento dado llegue un pensamiento, sino el pecado está cuando se empieza a consentir, cuando se dice, oiga, esto está como chévere y voy a pensarlo una y otra vez, y viene el pensamiento y empieza a acariciar esos pensamientos, fantasías impuras que el enemigo trae. Y por esta temporada, cuando la música y el ambiente festivo, porque se acerca diciembre, entonces el enemigo empieza a traer recuerdos de amores pasados, recuerdos de canciones que escuchó cuando usted bailaba, o no sé, bueno, alguna cosa, pero le trae los pensamientos. La música trae recuerdos, ¿cierto? Y entonces el pecado está
cuando se empieza a acariciar eso y se empieza a darle lugar. Lo que tienes que hacer, dice la Biblia, es capturar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor que capturamos todo pensamiento rebelde y lo llevamos cautivo. Entonces, cuando usted se da cuenta que hay una inclinación, un deseo indebido hacia alguien, entonces usted dice: en el nombre de Jesús te reprendo pensamiento, porque mi mente es de Cristo. Rechazo esto y llevo cautivo esto a la cruz y renuncio a estos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús, y de esa manera usted va a tener la victoria. Si el enemigo vuelve, usted vuelve y dice lo mismo hasta que el enemigo se va, porque la Biblia dice: resistid al diablo y huirá. Pero si uno, como dice el dicho, tanta insistencia y tan poca resistencia, ¿cierto? Cuando le ofrecen algo. Entonces, si el enemigo viene e insiste, pero usted dice: no, y es que esta tentación es como muy difícil, y le abre las puertas, ¿qué está haciendo? No lo está resistiendo. Usted lo que tiene es que resistirlo una y otra vez, y la promesa es que se irá en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la promesa. Le damos papaya al diablo en el área sexual cuando no nos guardamos de las personas, lugares o situaciones que nos pueden inducir a la tentación sexual, y nos exponemos a ellos sin precaución. Entonces alguien puede decir: no, es que resulta que es que una amistad, resulta que es que lugar. No, el enemigo va a buscar lugares, va a buscar situaciones, el enemigo va a buscar personas que sean una fuente de tentación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Cuidarse de esas personas, cuidarse de esos lugares, ¿cierto? ¿Qué hace un creyente en una discoteca? Porque es un lugar que no es para un creyente, ¿cierto? Pero si está allá, pues obviamente está expuesto totalmente a la tentación. Entonces, cuando le damos papaya, cuando no nos cuidamos de personas. Si usted siente que hay personas que el enemigo utiliza para llevarlo a cosas malas, apártese de esas personas, apártese. Hábleles del Señor, invítelas a la iglesia, pero si no lo hacen, entonces usted apártese. ¿Por qué? Porque no es fuente de bendición esas personas. Apártese, que la Biblia dice que cuando usted deja padre o madre o hermanos o familia o amigos por el Señor, Dios te dará 100 veces más. Eso es una promesa del Señor. Te dará el Señor. Pero le damos papaya al diablo también en el área sexual cuando no buscamos la ayuda y la rendición de cuentas de otros cristianos y tratamos de ocultar o negar nuestra lucha sexual, porque como eso es algo que puede causar pena, entonces cuando se siente tentado y agobiado, dice: no le puedo contar, qué vergüenza, qué pena, yo no puedo contar esto, ¿cómo voy a contar? Además son mis cosas personales, ¿yo por qué tengo que estar contando? No. Y entonces muchos creyentes están con esas luchas internas y no buscan ayuda, y entonces ahí le está dando papaya al diablo. Porque cuando busca una persona espiritual, una persona que no sea chismosa, no vaya a buscar un chismoso, y usted le cuenta y esa persona le ayuda a orar, pues va a ser una bendición, porque se une a alguien contigo a orar por victoria en el nombre del Señor. Entonces, es importante esta parte, por eso la Biblia dice: confesaos unos a otros las ofensas. Bueno, dice la palabra que contar con otros creyentes, también buscamos personas maduras, podemos abrir el corazón con personas maduras y también recibir ayuda. También damos papaya cuando no confesamos esos pecados, no nos rendimos al Señor y seguimos practicando esas cosas. No, tenemos que hacer un alto en el camino y decir: esto no está bien, en el nombre de Cristo el Señor me llamó para ser libre, y yo tengo que andar en la libertad que Cristo me da. Y eso hablando del área sexual, porque empezamos hablando del hombre que
la mujer le escuchó todo lo que el amante decía allá adentro en el automóvil. En 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 22 dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Mire que la Biblia no dice acá resistan. ¿A quién hay que resistir? Al diablo. Pero lo que nos estimula la tentación, ¿qué hay que hacer? Huya. No diga yo soy fuerte, me voy a acostar con mi novia y no va a pasar nada, porque yo soy fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Huye, mijo. No le dé lugar al diablo. No diga, no, yo puedo escuchar, yo me puedo tomar los traguitos, yo puedo hacer aquello. Cuando usted siente que es débil en una área, lo que dice el Señor, sobre todo esto que es el área sexual, Dios dice, huye, huye. Por eso fue que José tuvo que salir corriendo, porque la esposa de Potifar lo iba a violar. Como no quiso a las buenas, entonces ella lo cogió a las malas. Y la Biblia dice que José tuvo que salir corriendo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, que era un líder espiritual de una iglesia, Timoteo un pastor, y él es joven. Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles también pueden venir a las personas adultas, sobre todo en época de diciembre, cuando escucha la música vieja y se acordó de cuando tenía 20, ¿cierto? Porque entonces ahí viene todo lo que estimule las pasiones juveniles. Hay que huir. Entonces apréndete esto. Al enemigo lo resisto, a ese no le huyo. Tengo que enfrentarlo, porque si yo le huyo, ahí sí, no, voy a perder. Al enemigo tengo que ¿qué? Enfrentarlo y resistirlo en el nombre de Jesús. Pero ante una debilidad y lo que me sea una tentación, yo tengo que huir, protegerme. Hay normas. Por eso nosotros aconsejamos normas a los solteros, a los novios, que no estén solos en una casa, que traten de compartir cuando hay otras personas. Aconsejamos al hombre casado, a la mujer casada, que no tenga confianza, mucha confianza, digamos, con personas que no son su cónyuge. No quiero decir que uno no pueda tratar con las personas, no, ni que no sea grosero, pero sí que una persona tenga el cuidado y no le dé lugar a Satanás. Otra área en la que ataca el enemigo es en nuestras finanzas. Y ahí le damos papaya al diablo también. En las finanzas o los bienes materiales. El diablo sabe que el dinero y las posesiones pueden ser una fuente de idolatría, codicia, egoísmo, ansiedad y conflicto. Eso, el dinero tiene un potencial para producir esto. Envidia, conflicto. Y la Biblia dice que muchas veces el deseo de tener es porque tiene envidia del otro que sí compró el carro, que sí compró esto, y yo qué no, yo no me puedo quedar atrás, ¿cierto? Entonces, eso, el dinero, las posesiones pueden ser fuentes de idolatría. Uno puede quitar a Dios y poner en primer lugar el dinero, o nunca haber tenido a Dios en primer lugar, sino siempre el dinero, haber sido el Dios. Entonces, ahí se le está dando lugar al diablo. Por eso debemos estar alertas y precavidos y no darle ninguna oportunidad al enemigo en esto. Si usted siente que su dinero está ocupando el primer lugar, siente que eres una persona tacaña, siente que no eres generoso, que el dinero es como lo que te causa las emociones más fuertes, hay que mirar, porque si el dinero es un Dios, entonces dice el Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, algunas maneras en las que podemos dar lugar a Satanás en la área financiera son cuando no reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios y le pertenece a Él, y que nosotros somos solo administradores de sus bienes. Cuando no reconocemos eso, y uno piensa, no, es que lo mío es mío y a mí, en mi dinero, nadie me viene a decir qué hago con mi dinero,
y, y esto es lo que yo me he ganado porque soy pilo, porque soy inteligente, porque soy trabajador, porque bueno, uno puede pensar y no reconocemos que es por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Tenemos una empresa, tenemos un trabajo, tenemos un negocio, tenemos un ascenso, la gracia y la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enorgullecemos en ese asunto, puede venir una situación, ¿cierto?, que nos haga recordar y que nos haga entender. Nabucodonosor decía, este es mi reino, yo soy el rey, nadie me ha podido hacer frente, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, y el Señor hizo que se volviera loco. Se volvió loco y no pudo seguir reinando. ¿Sí? Ahí se le acabó su orgullo, hasta que reconoció que el Rey del cielo gobierna, y entonces fue restituido al trono, dice la Biblia. Entonces le damos papaya al enemigo cuando no honramos a Dios con nuestro dinero y nos negamos a contribuir a su obra y a su reino con indiferencia y tacañería. Entonces, de esa manera el dinero está en primer lugar en mi corazón. Y entonces yo digo, no, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, pero lo que tenga que ver con dinero, no. Ahí no se me metan al rancho, pastor. No se me meten en la iglesia al rancho. Pero cuando nosotros no hacemos eso delante del Señor, porque es para el Señor, ¿qué pasa? Ahí le estamos dando papaya al diablo en ese lugar. ¿Sí? Le damos papaya cuando no somos generosos ni compartimos con los que tienen necesidad y nos aferramos a lo nuestro con avaricia y egoísmo. Entonces, no vemos al que tiene necesidad, estamos centrados en nosotros mismos y no miramos a quién podemos ayudar, a quién podemos alegrarle el corazón, a quién podemos bendecir, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar al necesitado y llenar de alegría el corazón de alguien que va a decir, Señor, gracias por fulano que me bendijo, bendícele, Señor, dale salud? Porque las personas agradecidas, cuando reciben una bendición, es seguro que van y le dicen, Señor, gracias porque mi hermano, mi hermana tal me bendijo. Señor, bendícela, Padre, ¿cierto? Entonces le damos lugar al enemigo cuando somos indiferentes y no miramos al necesitado. Cuando no somos fieles ni responsables en el manejo de nuestro dinero y gastamos más de lo que ganamos y no nos endeudamos sin control, le estamos dando papaya al diablo. La Biblia dice que el que debe es esclavo del que presta, es esclavo. Entonces, cuidado, sea buen administrador. Ahorita para esta temporada que hay promociones que le dan facilidad, venga, le damos facilidad a tantas cuotas, ¿cuántas cuotas necesita? No, miren, recíbalo y lo paga desde el mes, desde no sé cuándo, pero tranquilo. Y usted está en la moción de diciembre, ¿cierto? Pero mira que cuando no somos buenos administradores, en esa área le estamos dando lugar al diablo, porque nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Yo soy una persona que aprendí eso desde muy joven. A mí no me gusta sacar prestado solo porque tenga realmente, digamos, cuando compramos esta propiedad tuvimos que hacerlo porque el plan A y el plan B no se dio. Pero yo por lo general no, yo confío en el Señor. Si no tengo, yo no saco prestado. Yo digo, el Señor quiere que esperemos. El Señor quiere que esperemos. ¿Sí? Y les cuento una cosa, un testimonio. Estos días que teníamos que matricular para también hacerlo de una manera más económica, ya la niña, a la menor, para entrar a estudiar, no teníamos el dinero. No teníamos el dinero y entonces uno puede tener la opción de decir, listo, préstenme, alguien que me preste, ayúdenme, miren tal cosa, o ponerse uno a divulgar el asunto. A mí no me gusta divulgar esas cosas, yo confío en el Señor.
Y si el Señor no quiere que la niña entre a estudiar todavía, ya tiene 2 añitos, entonces pues no lo hacemos, no es necesario. Sí, sin embargo, mi esposa, ella tenía en su corazón que ella quiere que la niña estudie. Entonces resulta que fuimos a pagar la matrícula de Juan y pagamos, entonces todo se dio la ocasión que llegó la dueña del colegio ahí y nos saludó y nos mandó entrar y bueno, pagamos la matrícula de Juan. Cuando ella dijo, ay, y Abby, dijo, y Abby. Entonces le dijimos, no, todavía no, si de pronto hay la oportunidad de poner la mitad de año, si hay la oportunidad de poner la mitad de año. Ya dijo, sí, claro, a mitad de año. Yo le dije, es que ahorita no podemos porque no tenemos la facilidad en el momento. Entonces, ella dijo, claro, pero ¿saben qué? Traigan la niña desde febrero. Todo este medio año no le vamos a cobrar pensión y la matrícula sí, nos quedó en el 50%. Dios lo hizo. Amén. Entonces, yo le cuento esto, ¿para qué? Mira, no lo hubiéramos podido hacer fácilmente. Podemos echar mano a otros recursos, podemos seguir prestado, sacar prestado, pero a mí no me gusta endeudarme. Y yo confío en el Señor. Si no hay para tenerlo ahorita, es porque todavía no es el tiempo, ¿cierto? Y ya les digo, la deuda únicamente fue cuando tuvimos que no se nos dio el plan A y el plan B acá y tuvimos que sacar dinero prestado, pero alabado sea Dios, milagrosamente también todo ese dinero se pagó, bendito sea el Señor. Pero yo les doy estos testimonios en detalles, en cosas así. Sí, incluso mira, yo había podido vender algo para matricular a la niña, ¿sí? Pero yo siempre nosotros siempre hemos visto la mano del Señor. La mano del Señor ahí. Lo hemos visto de una manera, de otra manera, pero el consejo es, mire, no se endeude innecesariamente. Yo digo, bueno, cuando usted saca su casa y es preferible que usted pague una hipoteca en lugar de estar pagando arriendo, algunas veces está bien, otras veces no. Pero hay veces que la gente se endeuda innecesariamente y después está de acá. Y cuando no somos buenos administradores, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Es que lo quiero ya y es ahora y es que mis emociones y quiero el iPhone 15 y es que bueno, tengo que... Si no necesita otro celular, le puede dar ese servicio, ¿cierto? Pero si tiene que endeudarse, yo le digo, le aconsejo que lo piense, que no lo haga. Le damos papaya al diablo cuando no somos contentos ni agradecidos con lo que Dios nos ha dado y nos dejamos llevar por la ambición y el consumismo. Ahí, la ambición, el consumismo, no somos agradecidos. Ay, pero fulano sí tiene, pero como fulano sí puede, si fue a vacaciones, ve a fulano, miren esas fotos en Facebook, miren en Instagram, mira esa fiesta, miren a dónde fue, miren el paseo. ¿Y nosotros qué? No viva de esas cosas. Delante del Señor, su convicción con el Señor, que Dios nos da a todos también para unas vacaciones, para disfrutar las cosas, pero no pensemos que tenemos que hacerlo obligadamente todo el tiempo, ¿cierto? Entonces seamos agradecidos. Señor, gracias por lo que me has dado, alabo, bendigo tu nombre, gracias Señor porque tú eres bueno. Señor, gracias amado Padre por lo que me has dado y lo que no tengo ahora, pero te tengo a ti, que es lo más hermoso que tengo en la vida. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10 dice, porque así como Dios le da la semilla al agricultor y también le da el pan que lo alimenta, así Él mismo le proporcionará abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Dios nos dará abundantes cosechas, no solo para lo que necesitamos, sino para ayudar
a otros. Amén. Dice la palabra del Señor. Abundante nos va a dar el Señor para ayudar a otras personas. Dios está hablando de abundancia. Dios está hablando de bendición. Mira, yo le digo, si he tenido tiempos de escasez, es un tiempo cortico. Si he sentido que no he podido comprar algo, ha sido en un momento, pero yo siempre he visto la mano del Señor. He visto abundancia en mi vida. Le doy gracias al Señor. Siempre he visto la mano de Dios. Así que yo le digo que confíe en el Señor, que alabe a Dios, que sea agradecido con Dios en sus finanzas, en lo poco que tiene. Dios lo puede usar y Dios te va a dar. Dios nunca te va a dejar. Dios te va a alegrar el corazón. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Eso dice la palabra. Ahí dice la palabra, entonces, les proporcionaré abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Versículo 11, sí, Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia. Y cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los que las necesitan, prorrumpirán en acciones de gracias. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él estaba recogiendo una ofrenda de la iglesia de Corinto y de otras iglesias también, y llevaban ese dinero a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, y allí iban a ayudar a muchas personas pobres que estaban necesitadas. Entonces, también lo podemos aplicar a nosotros. Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia. Y cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los que las necesitan, ¿por qué? Porque cuando usted da a la iglesia, nosotros de ese dinero que usted da acá en la iglesia ayudamos a personas necesitadas. Entonces, claramente esto que dice, cuando nosotros entreguemos lo que usted da aquí en la iglesia, que obviamente es para el sustento de nosotros, porque la Biblia dice que el que predica el evangelio es digno de su salario, dice la Biblia, pero nosotros sacamos un rubro para ayudar a la gente necesitada. Y vemos personas en necesidad y ayudamos. Pues como dice la palabra, y no solo eso, hay otra parte que es para la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con los gastos del funcionamiento de la iglesia. Amén. Pero una parte, entonces nosotros entregamos sus dádivas, lo que usted da acá, a otras personas, y lo que dice Pablo acá es que esas personas prorrumpirán en acción de gracias. Gracias, Señor. Y eso es para usted bendición abundante. ¿Cuántos alaban al Señor? Es bendición para su vida. Lo vas a ver en su trabajo, lo vas a ver en su empresa, lo vas a ver en su negocio. La protección, la bendición del Señor. ¿Sí? Y otra área, bueno, aquí estamos hablando de las finanzas, pero la salud mental es un aspecto importante de nuestra vida que influye en nuestro bienestar, la salud mental. ¿Sí? Influye en nuestras relaciones, en la misión que tenemos. Y Dios quiere que tengamos una mente sana, una mente equilibrada y renovada por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás, ¿qué quiere? Él quiere atacar nuestra mente con mentiras, con temor, con dudas, con angustia, para alejarnos de Dios y de su propósito, para que estemos temerosos, para que seamos presa de la depresión, de la ansiedad. Él quiere enfermarnos, no solo físicamente, sino mentalmente. ¿Cómo le damos papaya para que nos enferme mentalmente, para que seamos presa de la depresión, de la ansiedad, de la angustia? Muchos se apartan del Señor y dicen, no, yo mejor no vuelvo a la iglesia. Bueno, y algunas de las maneras en las que podemos dar lugar a Satanás y fallar en el cuidado de nuestra salud mental son cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, que es la verdad que nos libera y nos transforma. Entonces empezamos, ya no hay tiempo para leer la Biblia. Hay tanta distracción, las redes sociales, WhatsApp. Usted va a ver una cosa en su celular y resulta viendo por allá una cantidad de otras cosas porque están compitiendo por nuestra atención. Las redes sociales, en internet.
comerciales, venga, promoción, mire, se lo dejo barato, miren esto, miren aquello. Bueno, distracción por un lado y por otro lado ocupación. No tengo tiempo, no me queda tiempo para leer la Biblia porque tengo que trabajar, porque me cogió la tarde, me acosté tarde porque me distraje viendo Netflix, y me acosté tarde y luego qué sueño para levantarme, entonces ya no tengo tiempo de leer la Biblia ni de orar. Arranco a cumplir mis compromisos diarios y cuando no haces eso, le estás dando papaya al diablo porque lo que nos mantiene fuertes en la fe, gozosos, contentos, es la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Amén. Y cuando no lo hacemos, entonces nosotros todos los días estamos escuchando malas noticias, cosas, y empezamos a afanarnos, a preocuparnos, a ponernos ansiosos. Entonces le estamos dando papaya al diablo cuando no leemos la palabra, cuando no nos comunicamos con Dios en oración, que es la fuente de nuestra paz y de nuestra esperanza, cuando no buscamos la ayuda y el apoyo de otros cristianos, que son nuestra familia y nuestra comunidad. En Gálatas capítulo 6 dice, mira esto con respecto a buscar la amistad en la iglesia, el apoyo de otros cristianos, congregarme, la comunión. Dice Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Entonces, por eso es que la iglesia es fundamental. Si nosotros no leemos la palabra, no oramos, no nos congregamos, no buscamos el apoyo de otros cristianos, entonces estamos como la cebra que se aparta por allá y es presa y la ficha los depredadores, ¿sí? Entonces dice acá, si algún cristiano está dominado por algún pecado. ¿Por qué uno es dominado por algún pecado? Porque le ha dado papaya al diablo en algún área de la vida y empieza a ser controlado por un pecado. Pero la Biblia dice acá que los que son espirituales, es decir, los que no le están dando papaya al diablo porque oran, porque tienen cuidado, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes también en el mismo pecado. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cómo es de importante la comunión en la iglesia? Mi familia espiritual, la iglesia, donde oramos juntos, donde otros oran por mí, donde me congrego, es la familia de Dios. La iglesia no es una institución humana. La iglesia no la instituyó un político o alguien que buscaba recoger dinero. La iglesia la instituyó Jesucristo y lo selló con su muerte en la cruz, con el derramamiento de su sangre. Jesús lo hizo. Ahí comenzó la iglesia cristiana en la historia. Así que ame la iglesia. No somos perfectos como iglesia, pero la iglesia es instituida por el Señor. Amén. Y es ahí. Dales aplauso al Señor. Y es ahí donde personas imperfectas, el Señor nos ha recibido en su iglesia. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque fulana, miren fulano, que tal cosa, que aquello. Mire, acá somos personas imperfectas. Yo como pastor no soy perfecto, pero amo al Señor, amamos al Señor y esta es la iglesia donde el Señor nos puso. La iglesia perfecta solo será cuando estemos en el cielo, que ya no estaremos luchando como lo estamos haciendo hoy. Entonces, cuando no nos aceptamos ni nos amamos a nosotros mismos, que somos creación y templo de Dios, le estamos dando papaya al diablo, lugar al diablo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
paz mental, salud mental. ¿Dónde está la salud mental? Yendo al psiquiatra, yendo al psicólogo, bueno, en un momento dado puede ser útil una terapia, pero la principal fuente la fuente de la paz mental, no la principal, la única fuente de paz mental es el Señor. Solo que cuando las personas no cuidan la salud mental y desembocan en situaciones difíciles, entonces es cuando toca ir por allá al psiquiatra o al psicólogo. Y no estoy invalidando esto, pero lo que estoy diciendo es: prevengamos problemas de salud mental, prevengamos la depresión, prevengamos la ansiedad, prevengamos el estrés, prevengamos la amargura, prevengamos ese tipo de cosas que nos hacen daño, acudiendo al Señor, a su palabra, a la oración, en la iglesia. Amén. Efesios 4:27, palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos, dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que no los derrote. No le demos papaya, no le demos lugar. Cuide su mente, cuide su corazón, cuidémonos. Cuando sienta que le está dando papaya, de una vez vaya al Señor y dígale: Señor, perdóname, líbrame, ayúdame a ser firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que sale perdiendo es uno. El hombre que pensaba ya, el hombre de la historia con la que comencé mi mensaje hoy, tal vez pensaría: yo sí la estoy disfrutando, la estoy pasando bien, tengo pan y pedazo debajo del brazo, ¿sí? Tengo la mujer, pero tengo la amante. Yo sí soy pilo, ¿sí? Y resulta que no se da cuenta que estaba siendo presa, porque ahora esto le causa un problema. Y sabe que dice la medicina también, que las personas que andan en estos cuentos así turbios tienen más problemas de salud mental, se enferman más del corazón, mueren más de infarto, porque pues imagínate, que la mujer lo descubra, o la mujer, que el marido la vaya a descubrir. Se imagina a qué horas le da un infarto, de qué susto. Y entonces han hecho estudios de esto, y las personas así más fácilmente tienen una tendencia y un porcentaje mucho más alto de morirse de un infarto que las personas que no lo hacen. Por eso la Biblia dice también en Proverbios: hijo mío, será medicina a tus huesos. Amén. Entonces damos oportunidad al enemigo cuando no oramos, cuando no nos sometemos a Dios ni resistimos al diablo, sino que cedemos a sus mentiras y tentaciones y le decimos: bueno, diablo, tampoco tanta resistencia, ¿cómo tanta insistencia y tan poca resistencia? Pues tome, diablo, si eso es lo que quiere. Cuando no nos humillamos ante Dios ni reconocemos nuestra necesidad de su gracia, sino que nos enorgullecemos y nos creemos autosuficientes. Entonces no sacamos un tiempito para ayunar, para orar, para leer la palabra. No sacamos un tiempo, esos tiempos para el Señor. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos son orgullosos? Ninguno, gloria a Dios. ¿Cuántos son humildes? Pues Dios les va a dar gracia, el Señor les va a dar gracia, pero a los orgullosos no. Cuide su corazón, cuide su mente. Cuando sienta que está siendo orgulloso, que el diablo viene y le dice: esa iglesia, por allá qué tal cosa, no necesito esto, ¿no? Usted dígale: te reprendo, yo sí necesito la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios. Yo necesito al Señor. Entonces, así que, versículo 7, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Yo lo resisto y se va en el nombre de Cristo. Miren, yo se los digo porque la Biblia lo dice, y la Biblia es la mayor autoridad, pero yo se los digo también porque yo lo he experimentado. Mira, les cuento otro testimonio aquí. Resulta que hace como unos 5 meses, 4 meses, empezó a llegar en el informe acá del recibo del agua que el medidor está invertido. ¿Qué es eso? Invertido. Entonces, acá nosotros ahorramos agua porque para la cisterna del baño y para el aseo y algunas cosas hicimos una instalación de agua lluvia, de tal manera que acá el agua empezó a llegarnos muy, muy barata, porque económica, porque se usa solo
para que el lavamanos y cierto, para cosas así, el agua del acueducto. Entonces el agua nos estaba llegando, el recibo del agua por 50,000 pesos, que es muy barato porque es un sector comercial. 60,000 pesos. Entonces resulta que empezó hace como 5 meses a llegar que el medidor invertido, la subieron al promedio, no al promedio del usuario como deberían hacerlo. Si lo subieran a mi promedio, pues seguía llegando por eso. La subieron al promedio comercial y llega por 200, no recuerdo, por más de 200,000 pesos el recibo del agua. Entonces inmediatamente yo fui a hacer el reclamo allá y dijeron, no, es que el medidor está invertido, que esto. Yo, bueno, por favor, vayan y revisan el medidor. Entonces resulta que me contestaron que no, que habíamos alterado el medidor. Una mentira total. Yo fui allá y les dije, no señor, nosotros, una iglesia, nuestra ética, nosotros no hacemos esas cosas. Entonces, y no necesitamos hacerlo porque no nos llegaba, lo más importante, nuestros principios, y además no nos llegaba el agua muy costosa. Bueno, eso fue un enredo allá, de tanto que eso fue a la superintendencia, y la superintendencia de servicios públicos hace como casi 2 meses y no han respondido tampoco. Y se supone que cuando eso está en reclamo no deben cortar el agua, pues vinieron y nos la cortaron, ¿sí? Cortaron el agua. Entonces este asunto ya varios meses y vaya y haga documentos y todo eso, me llenó de ira, me dio mucha ira, mal genio. Y fui allá y yo estaba enojado, pero gracias al Señor guardé la calma y les dije las cosas. Yo les dije, mira cómo nos hacen esto, mira esto. Han venido varias personas a revisar el medidor y dicen, no, el medidor está en perfectas condiciones. Entonces, ¿por qué allá resulta que está invertido? Bueno, el caso fue que con ese enojo, y yo estaba muy enojado porque eso puede irse a más de $1,000,000 de pesos, esa confusión ahí, más de $1,000,000 de pesos que toca pagar por eso. Entonces yo digo, ¿y cómo? Y que no arreglan el asunto, no vienen y cambian el medidor, pues cámbienlo entonces. Y entonces, ¿hasta cuándo nos va a seguir llegando eso? Es un asunto que yo creo que es el puro diablo que está ahí. Porque ¿cómo no hacen una cosa? ¿Cómo no solucionan un problema de esos? ¿Cierto? Entonces, mucha ira, y allá hablando, les dije, pues con todo respeto, guardando la compostura, miren esto, aquello. El caso fue que ayer vinieron y vino otro señor a revisar y dice, no, pero ¿cómo dicen que el medidor está invertido? El medidor está en perfectas condiciones. No, y revisó, destapó ahí, revisó todo, el medidor está en perfectas condiciones. ¿Qué pasa? Dijo, tranquilo, miren, vaya con esto, que ya con esto. Y él quitó y ya el agua, nos puso el agua, gracias a Dios. El caso es que eso ya está por allá en la superintendencia. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que nosotros, hay situaciones donde nos ponemos bajo presión. Van a haber situaciones, pero esto es injusto. ¿Cuál es la tentación del diablo? Para que usted maldiga, para que usted se enoje, para que pierda la paz y la tranquilidad, para que esté enojado. Pero algo que yo hice, oré al Señor, porque estaba, antes de que pusieran el agua otra vez, estaba enojado. Y yo trataba, como dicen las técnicas en psicología, relájese, piense en algo bonito, y ¿cierto? Y relájese, tranquilo. Pensaba en el Salmo 37, donde dice el Señor, tranquilo, Dios exhibirá tu justicia como el mediodía. Pero no, la mente me volvía de nuevo a eso y a enojarme otra vez. Y yo decía, Señor, ¿cómo me saco esto de la mente? Y entonces oré y le dije, Señor, te entrego esto, te doy gracias por esto, gracias. Si tenemos que pagar esa plata, listo, es injusto, pero bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias por lo que nos está pasando. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo entrego esto, no voy a preocuparme más por esto, Señor. Te bendigo, confío en ti, Señor. Y se me fue eso, se me quitó. Tuve paz, después vino este señor, ya tuvimos el agua acá, pero yo quiero decirle, no le dé papaya al diablo. Vaya, entréguele a Dios su preocupación, alabe a Dios,
Así sea algo feo que le está pasando, dígale: Señor, gracias, esto no me estaría pasando si tú no lo permitieras. Así que si tú lo permites, Señor, es por algo. Te alabo y te bendigo, Señor. Tú tienes un propósito con lo que me está pasando. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ayúdame a aprender la lección. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, porque tú exhibirás nuestra justicia, dice tu palabra. Tú tienes el control. Yo soy el que me descontrolo, Señor. Y a veces no guardo la tranquilidad, a veces no tengo paz y me enojo. Señor, te entrego esto y alabo al Señor. Confío en el Señor. No le demos papaya al diablo. Uno le da papaya al diablo cuando empieza a hablar, a criticar, a murmurar, a quejarse. Por eso Romanos 16, con esto termino, Romanos 16, 19, pero todos sabemos que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Cuántos lo reciben? Dios te da la victoria. Dios nos da la victoria contra el enemigo. Solo confíe en el Señor. Tenga paz. Yo tuve que entregar eso al Señor porque hasta le contesté mal a mi esposa, enojado. Ella me llamó: amor, pero que estuvieras pendiente del teléfono, que necesitaba decirte algo. Yo, pero estaba enojado, bravo. Le contesté mal. Entonces, ¿qué pasa? Ya después tuve que pedirle perdón a Dios. Señor, bueno, Señor, dejo la ira, ¿sí? El enojo. Y yo le cuento estas cosas como testimonio para que no le demos papaya al enemigo. Todos tenemos situaciones de una o de otra manera, pero confiemos en el Señor. Hagamos lo que dice su palabra, que el Señor nos da la victoria. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Póngase de pie, levante sus manos, entréguele al Señor. No sé con qué estás luchando y no sé de pronto en qué estás cediendo terreno al enemigo. Levante sus manos y dígale: mi Señor, te entrego mi vida. Guárdame, Señor. Ayúdame, Padre, a ser firme, Señor. Alabe al Señor. Dígale: Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame, Señor. Tú me prometes, Señor, que tú aplastarás a Satanás bajo nuestros pies con la obediencia, Señor. Señor, por eso yo te pido, Padre, que me perdones cuando le doy lugar al enemigo, cuando le he dado derecho legal al enemigo para que me dañe mi economía o dañe la relación de pareja o de mi casa, de mi hogar, con mis hijos. Dígale: Señor, perdóname cuando le he dado lugar al enemigo, Señor, en mis finanzas, Señor, cuando he sido tacaño, cuando me ha faltado la fe, Señor, con mi misma familia, cuando me ha faltado la fe para ayudar a otros o a la iglesia, Señor. Perdóname, ayúdame a ser una persona de fe, Señor. Ayúdame a creer tu palabra. Dígale al Señor: cuando he dado lugar al enemigo en el área sexual, cuando he visto películas sucias, series con ideologías y mensajes sucios, imágenes sucias, dígale: Señor, perdóname cuando le doy lugar al enemigo con esas cosas. Señor, perdóname cuando le he dado lugar al enemigo porque no he orado como debo, porque no me he congregado, porque no he estudiado la palabra. Dígale: Señor, perdóname cuando le he dado lugar al enemigo, cuando he puesto ídolos en mi corazón, Señor.